¿Cómo se te ocurre parar? Vamos a llegar tarde. ¿Cómo será la rabia que me dio? Que me puse a llorar. Tuve una relación con una mujer que le propuse matrimonio, me dijo que sí y a los 2 meses me dejó. Prefiero estar sola. No me dijo ni una palabra, no se le movió ni una ceja. Yo decía... Fue una de las relaciones más poderosas que es la que más estoy utilizando ahora y es... Yo no sé qué está pasando en Serenamente, pero estamos creciendo a un nivel acelerado. El propósito de ese momento era generar la conciencia de que era creadora de sus emociones y de que la iba a utilizar. Wow, uno sí tiene el poder de crear sus relaciones. Me toca estar muy consciente desde dónde estoy eligiendo. Este es uno de los días más importantes de mi vida porque... ¿En qué parte de tu vida estás dejando que una reacción automática tome decisiones que deberían ser tuyas? Les quiero dar la bienvenida a todos a este espacio tan bonito, de ver tantas personas acá dispuestas a pensarse, como que me enciende algo aquí adentro. Y bueno, la idea es que vamos a compartir un espacio hoy de conciencia. Yo estoy aquí monitoreando, o sea, esto sí está sonando, pero no está grabando acá. Pues como no está sacando el sonido. Nada. ¿Pero tú lo revisaste? Pues como grabando. Espérense un segundo. ¿Y si usas el otro? No, los dos. Es que la caminata pasada se nos dañó también un micrófono, pero Angie se estaba arreglando el pelo. ¿Qué hacemos? Ay, Angie, era algo tan bobito y no lo pudiste arreglar. Pues, uy, pues, si te parece tan estúpido, sencillo, pues lo hubieras hecho tú realmente. Bueno. Angie. ¡Tarán! ¿Cuántos están muy tensionados? Levanten la mano. Estefanía está roja. A mí me va dando algo. No, ya está bien. Ay, venga para acá. Esto es una actuación de Serenamente para todos ustedes. Sí. Obvio, jamás no diríamos eso. ¿Cuántos tenían ganas de irse? Levanten la mano. Les vamos a dar 5 minutos. No hablen y ya venimos. Es que nos desaparecemos un momentico. ¿Para qué hicimos esto? Yo puedo llegar aquí, ponerles un cartel que dicen que ustedes son creadores de su vida, decírselos 1000 veces, pero otra cosa es sentirlo. Y como con una frase, con una palabra, yo puedo destruir una relación de 4 años. Así. ¿Y qué pasa? Decimos, es que no era yo. Y esa es la disculpa que sacamos. Pensando que no sea intencional o que no estemos siendo conscientes, nos exime de la responsabilidad de lo que pueden hacer nuestras palabras. Entonces, ¿cómo vamos a empezar este espacio? No leyendo que somos creadores de nuestra vida, no yo diciéndolos, sino sintiéndolo. ¿Cuántos sintieron lo que significa usar el poder de las palabras? Y así como yo puedo construir, también puedo destruir. Para los que no conocen a Angie, ella es la líder de procesos de Serenamente, va a cumplir 4 años en una semana y hemos construido una relación tan linda que estos tratos son ajenos, o sea, jamás. Jamás nos hemos hablado así. Es más, ella era muerta de la risa, es que yo cómo te voy a decir eso. Entonces ya comienza este espacio sintiendo lo que es ser creadores. Bienvenidos ahora sí a la realidad de Serenamente, que es puro amor. Hoy estamos alrededor de 60, 70 personas acá reunidas y vuelvo a tomar lo que les decía al inicio. Me alegra enormemente que haya una disposición tan profunda por pensarnos. El espacio de hoy, como todos los de Serenamente, lo que tiene como objetivo es recordarnos que somos creadores de nuestra vida
estas caminatas comenzaron como un San Solterín consciente el 14 de febrero, donde yo le dije a David, pues íbamos a hacer un espacio para entrenar con las personas, y es 14 de febrero, pues aprovechemos y lo hacemos de solteros, conscientes. Fueron también parejas, pero empezaron así unos espacios para pensarnos, para compartir, para conectar con personas que están también buscando ser su mejor versión. Luego hicimos otra caminata, fue increíble por la estrella, y ha sido tanta la fuerza y el deseo como de pensarnos seriamente que abrimos las inscripciones de esta caminata, y como saben en el grupo, eso en 5 horas, chao, ni siquiera lo publiqué en Instagram, no alcancé, tenía un montón de ideas de cómo lo iba a promocionar, no alcanzamos. Entonces eso también nos emociona muchísimo. Ahora, quiero darle una introducción a mi invitado de hoy. Aquí tengo a mi lado a David Ramírez, y de verdad que es el invitado perfecto para esta conversación, porque David llegó a Metas Conscientes, que es uno de los programas de Serenamente, en enero. Y él, digamos que ya alcanzó un éxito comercial muy deseado, pero llegó a una pregunta que no resuelve ningún Excel. Y es, ¿y ahora qué? ¿Y para qué esto? ¿Y ahora qué sigue para mi vida? Y eso lo trajo a Serenamente, a Metas Conscientes. Y él pudo responder esa pregunta, que es bien fuerte, en una de nuestras visualizaciones de activación espiritual. La respondió, luego continuó el acompañamiento personalizado que también tenemos, y en una de las sesiones donde estábamos trabajando el tema de su propósito de vida, a los dos nos dio unos escalofríos miedosos, porque cuando llegamos a definirlo, fue como, pues pucha, es que es el mismo de Serenamente. Y fue como, ok, aquí digamos podemos crear algo importante. Y después de eso, empezamos a hacer los espacios y demás. Entonces, por eso hoy va a abrir también este conversatorio ya que es mucho más grande pues para la comunidad. Además, él es también psicólogo, es también mentor comercial y es creador de Freedom Wellness. Aquí también está su equipo. Es una empresa hermosa que se dedica a acompañar a otros a vivir desde la conciencia, usando como medio la transformación del cuerpo. Entonces, conecta muchísimo con Serenamente. Y puedo decir que en estos 3 mesecitos que lo conozco, también se ha convertido en una inspiración para mí de cómo liderar una empresa desde la diversión, desde el amor, cómo expandirla con tranquilidad, y cómo, digamos, también hace que su equipo pueda ser feliz en medio de la construcción de esa empresa. Entonces, gracias también por inspirarme a seguir construyendo con Angie y que nunca más nos pasen esas cosas. Gracias por invitarme. Entonces, bienvenido a este espacio. Gracias, muchas gracias. Yo te presento a ti. Juli la conozco desde enero. Juliana Londoño, mujer muy valiosa, profesional, 2 carreras, mujer consciente. Y digamos que para hacer esa introducción, esa presentación que me corresponde a mí hacerla, la voy a hacer desde mi perspectiva, y es que la conocí resolviendo esa pregunta que ella dijo que hice. Y digamos que esa respuesta la construimos en conjunto. Entonces por eso se hace, digamos, una persona muy inspiradora también para mí y para el proceso, para mi proceso personal y para mi proceso profesional. Y también le he dicho que, les comparto esto, le he dicho que ya percibí que ella sí tiene muchos dones, pero uno que quiero resaltar es el de, a partir de su percepción consciente, es capaz de ver en el otro cosas que uno no ve. El propósito, las emociones y muchas veces ese discurso que es necesario con uno mismo, y ella hace muy bien las palabras, ese discurso, y lo organiza para uno. Entonces, Juli es la
pues la protagonista y la creadora de este espacio, fundamentalmente, y la idea es que lo construyamos en conjunto y que todo lo que reciban, esta información que reciban hoy, haga parte de esa respuesta, pero para cada uno. Esa inspiración o ese don que estoy compartiendo, digamos que es el propósito de este espacio. Y es que ella va a decir cosas, yo voy a decir cosas, y ese discurso va a ser parte de los recursos que cada uno va a tener para su discurso. Y la idea es que ese discurso y este espacio y lo que vivamos hoy, con la caminata, con lo que hablemos, empiece a construir o a seguir construyendo y que nosotros podamos ser co-creadores de esos discursos y las vidas de nosotros y de las de ustedes. Entonces, con esa introducción y gracias, el tema de hoy es simple. Vamos a recordar cómo ser creadores, porque lo que me he dado cuenta en Serenamente es que a lo largo de estos años, todos los programas que hemos hecho han sido el resultado de la creación de un componente esencial de vida. Uno de ellos se encarga de crear emociones conscientes, otro de crear relaciones conscientes y otro de crear planes de vida conscientes, que eso vamos a hablar pues a lo largo de la conversación. Entonces quiero empezar con una pregunta para que todos estemos muy atentos y podamos identificar en qué área de estas que acabo de mencionar estamos siendo creadores y en cuáles no. Porque uno puede también decir que no está teniendo los resultados que desea por ciertas circunstancias, por su personalidad o por los impuestos de Petro, pero eso no nos va a ayudar a evolucionar. Entonces la idea es que hoy recordemos nuestro poder y vamos a comenzar con una pregunta que es: ¿cuándo has sido creador consciente de tus emociones y cuándo no? Entonces la dinámica es que David va a responder unas cuando él sí, otras cuando yo no, y cada uno la puede ir interiorizando para ver cuándo se comporta como un creador de sus emociones y cuándo no. Y vamos a ir avanzando en cada una de las áreas. ¿Listo? Bueno, entonces en esa primera pregunta, ¿cuándo tú sí has sido un creador de tus emociones conscientemente? Desde que empecé a observar y a prestar atención cuál es la relación que tengo con mi energía, lo que soy y el entorno y las circunstancias en las que vivo. Entonces nos enseñaron a que debíamos reaccionar a lo que pasaba. Y yo siento que viví así la gran primera parte de mi vida hasta el año pasado. Y creo que es de nuestro entorno que no elegimos al principio, que después, cuando uno entiende estas cosas, entiende cómo después sí lo controla, que uno es creador de su realidad. ¿Cuándo no? Cuando sí. Cuando sí. Cuando no, yo reaccionaba y era víctima de lo que me pasaba. Entonces, danos un ejemplo. Nos enseñaron de que si hay una tragedia, si hay una ruptura amorosa, hay que sufrir y hay que sentir dolor. Y hasta ese entorno y esa información que recibimos hasta nos dice cómo, cuánto tiempo, tiene que ser mucho. ¿Y cuánto duraste en esa relación? 5 años. Entonces ese drama. Y me la sé con rupturas amorosas, me la sé con muertes de seres queridos y nos enseñan a eso. Cuando sí me sentí creador de mis emociones, cuando me di cuenta de que yo elegía desde mi vibración y desde lo que era, cómo responder ante esas mismas situaciones. No existe una ley de que hay que sufrir por esta o aquella circunstancia. Yo comprendí eso. Entonces yo entendí que yo lo controlaba. Y más que control, utilizaría la palabra creador de mis emociones. La vida a todos nos presenta circunstancias que las etiquetamos. Las circunstancias son, y nosotros somos los que les damos la etiqueta. Entonces fui muy consciente de cuándo etiquetaba de manera dramática o negativa o triste una situación. Y después dije, ¿y si yo creo la etiqueta? ¿Y si yo la creo?
Ejemplo, ruptura amorosa, etiqueta, tusa, falta de apetito, no sé, no duermo bien. La depre. O sea, imagínense, las mujeres, entonces se empiezan a hacer etiquetas para afuera. Y yo dije, pero si yo puedo crearlo. Entonces yo elijo qué creo. Y dije, yo voy a crear, no, esto es una experiencia valiosísima de creación para mí. O sea, tengo un montón de oportunidades, tiempos, espacios para darme a mí, para construirme, para trabajar en mi empresa. Y hice eso. Entonces etiqueté una experiencia con la que creé mis emociones y pude crear emociones relacionadas con la paz y la tranquilidad en situaciones que antes era un desastre emocional, un desastre en mis comportamientos. Entonces, esa es la gran conclusión. Si la situación puede ser la misma, ruptura amorosa, pérdida económica, pérdida de un ser querido, y mi respuesta y mis emociones son diferentes, entonces uno realmente se da cuenta de que las situaciones no son las creadoras de las emociones, sino nosotros, nuestro ser, nuestra conciencia. Ahora yo me voy para el otro lado más dark, de cuando no he sido creadora de mis emociones. Cuando no has sido creadora. ¿Cómo lo identificaste? ¿Cómo lo identificamos? Aquí tengo dos protagonistas. Ay. Que me han acompañado en esos momentos cuando no he sido creadora de mis emociones. Estoy hablando de mis padres que están aquí al frente. Esta historia yo la he contado en algunos espacios de Serenamente. Cuando tenía como 21 añitos, imagínense que me iba a ir a vivir a Australia 6 meses, terminé ya como 1 año y medio. Y como buenos colombianos, iba un poquito tarde para el aeropuerto. Me iba llevando mi papá. Ya se están riendo aquí. Y ustedes no saben lo que pasó. Íbamos saliendo pues de acá, de Envigado, cogimos la superior, íbamos llegando a Complex. Cuando mi padre se acuerda que tenía pico y placa, paró al frente de la cámara, se hizo a un lado y esperó. Yo no cabía en la ropa, o sea, me enchuquicé. O sea, parecía no poseída. ¿Cómo se te ocurre parar? Vamos a llegar tarde. Vamos a perder los tiquetes. O sea, piensen cuánto valen unos tiquetes a Australia. Eso no es pues ir allí a Bogotá, no. Pucha, yo sentía que me hervía el cuerpo. ¿Han sentido eso? Como que se les sale, como que el fuego. Uf. Y como que me hallaba en la silla y yo lo miraba. Y él esperando. ¿Cómo será la rabia que me dio? Que me puse a llorar. Así. De la impotencia. Ni siquiera por la hora. Porque él no me paraba bolas. Llegaron en ese momento, no sé, era como hasta las 8:30, 8. Mi papá arrancó. No me dijo ni una palabra. No se le movió ni una ceja. Yo decía, Dios, pasamos el túnel. Silencio absoluto. ¿Con quién me tocó pelear? Conmigo adentro. Yo era así, ¿cómo es que este no me dice nada? Pasamos el túnel. Y yo dije, wow, ¿qué acabo de pasar aquí? Yo quería hablarle para disculparme. Yo sabía que lo que había hecho no estaba bien. Pero también les ha pasado que no les sale para disculparse porque tienen tanta rabia que como que... Y yo, pucha. Llegamos al aeropuerto, me iba a despedir, quién sabe cuánto tiempo. Y yo me acuerdo que me daba demasiada curiosidad preguntarle, papi, ¿tú qué estabas pensando mientras yo te gritaba todo eso? Y él volteó, me miró, ¿cuánto te amaba? Ah, y yo quedé como, ¡jue madre! Ahora menos rabia va a tener yo. Pues para que sepan, llegué a tiempo, viajé. Y yo se lo he comunicado a él, pero hoy se lo repito. Ay, no te puedes poner a llorar, me pongo a llorar. Ay, no. Que en ese momento, el silencio de él fue creador, porque me permitió a mí observarme. Y muchas veces nosotros proponemos unas reacciones, o los otros nos llegan proponiendo una reacción y una energía, y uno me va a defender, hijo de madre. Pero creo que un nivel de creación superior es
yo voy a proponer la forma en que le respondo al otro. Si él me está proponiendo una energía, la de él va a ser mayor a la mía. ¿Qué me mostró mi papá? Tú puedes hacer aquí el berrinche que se te dé la gana, pero mi paz no me la perturbas. Y su energía fue mayor y hizo que la mía pudiera también entrar en esa sintonía. Entonces, en ese momento no fui creadora de mis emociones. Pero ¿qué pasó? Llegué a Australia, COVID, me encierran en una casa, yo mirar para el techo, me dieron unos estados de ansiedad lo más impresionantes. No sé si les ha pasado que se quedan mirando una ventana de la ansiedad que tienen porque no saben qué hacer. Porque era como, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y me acuerdo que recordé a mi padre y dije, wow, ese silencio me permitió observarme. Entonces dije, voy a hacer silencio. ¿Y saben qué me di cuenta? Que yo tenía los pies así engarrotados, yo no sabía. Mantenía con los pies así, los deditos así, de la ansiedad que mantenía. Y ese momento lo recuerdo como aquel en el que me di cuenta que tenía el poder de observarme. Luego llegó el estoicismo a mi vida y eso ya es otra historia. Entonces, ahí no fui creadora de mis emociones, pero un creador me dio permiso de serlo, incluso con un silencio. Ahora, vamos para otra área. ¿Cuándo has sentido que has sido creador de tus relaciones y cuándo no? En este caso, David va a responder cuándo no y yo cuándo sí. Cuando no, la mayoría de las veces no. Al principio. Y, o sea, conecta perfecto con lo que tú acabas de contar de esa experiencia con tu papá y es, también entendí que el criterio para identificar eso es la paz. ¿Cuándo no? Cuando las situaciones en esas relaciones, que yo ahora entiendo lo responsable que soy y lo creador que soy, me quitaban la paz. Y también nos enseñaron a que si yo tengo una relación y mi paz se altera, nos enseñaron que había que echarle la culpa al otro. Claro, porque si entonces no está la relación, entonces mi paz no se altera. Y aprendí que eso no es así. Y es que la paz, nadie ni nada tiene el poder de perturbarla. Es uno el que lo crea o lo decide, lo elige. Entonces suena raro porque alguien podría decir, pero es que nadie realmente querría elegir quitarse la paz. Pero en el fondo sí eso es lo que hacemos. Y en las relaciones en las que no me sentí creador de mis emociones, sino víctima, en la que se movían esas emociones como si yo fuera la víctima, como si mis emociones fueran el resultado de lo que estaba pasando externamente, de lo que pensara o hiciera esa otra persona. Y me di cuenta de que eran comportamientos, eran actos, a veces silencios, a veces palabras, pero nadie tiene el poder de mover lo que pasa acá, solo yo. Pero danos un ejemplo. Allá voy. Entonces, ¿Cuándo no? tuve varias relaciones, digamos, una para mencionar una, digamos, sí que, de esas que marcan. Tuve una relación con una mujer que le propuse matrimonio, me dijo que sí, y a los 2 meses me dejó. Y yo recibí eso como, en ese momento lo recibí como eso, como me dejó, o sea, me dejaste. Y me siento supremamente mal. Entonces la culpé por culpa de ella, porque nos enseñaron eso. Y nos enseñaron a que en esas relaciones no puedo vivir sin ti. Entonces si tú dices o haces algo o te vas, eliminas lo que soy. Y esa retroalimentación y ese discurso es el que nos enseñaron desde esa posesión. Es súper interesante porque, a modo de chisme, pues, o sea, la pelada se llama Juliana. Es Juliana, volviendo a otra forma, Juliana, sí, me dejó, un día me dejó, y así me llamó, sí llorando y sí con el drama y todo, y eliminémonos los contactos, y se fue del país. Y yo, ¿qué? Pero si nos íbamos acá, ¿qué? Aprendí, por ejemplo, en ese momento también ese tema de las expectativas. Cuando las expectativas no... Lo aprendí así. Las expectativas
es como una lógica. Hay dos opciones. O se cumplen o no se cumplen. Si no se cumplen, uno tiene una razón para sufrir porque no se cumplieron las expectativas. Y si se cumplen, pasa desde que, era esto. Entonces también hay una posibilidad en ese otro escenario de uno tener emociones que uno pensaría que son contraintuitivas. ¿Cómo así lo lograste? ¿Por qué estás aburrido? Otro ejemplo, yo fui competidor y fui atleta de alto rendimiento muchos años de mi vida y pasaba lo mismo. Uno genera expectativas con los logros y me di cuenta que yo lo aprendí con el deporte, y con las relaciones, claramente. Y con el deporte, entonces es los objetivos y las metas y los logros. Y cuando yo me senté, entonces todo es en función de eso. ¿Y usted para qué entrena tanto? Para ganar. Ok, o sea, ganar es la expectativa. Entonces, lo mismo, o se cumple o no se cumple. Si no se cumple, tengo motivos para encerrarme en mi cuarto y sufrir y estar de malas con todo el mundo con el que me rodea. Pero les cuento que empecé a ganar muchas veces y me empecé a sentir muy mal, porque esa era mi conversación, como, era esto, o sea, es esto, pararse en lo más alto del podio y recibir, es esto, y uno sí, son 35 segundos que se desaparecen y dejan de existir, porque el pasado ya quedó ahí. Entonces, no expectativas. Y con las relaciones pasa lo mismo. Tuve otra relación en la que en ese enamoramiento, cuando uno toma decisiones bajo ese enamoramiento, como generar expectativas, es terrible. Uno se hace víctima de sus emociones. Uno se hace víctima de las circunstancias. Entonces resulta que nuestra idea, en esa otra relación, nuestra idea en el enamoramiento fue que hacer... Uy, no hagan eso, por favor. No hagan eso, por favor. Como un bucket list, pero de la relación. O sea, como, íbamos a hacer esto, íbamos a hacer este viaje, íbamos a hacer esto. Eso es terrible. O sea, no lo hagan, porque es que pasa lo mismo. Hay dos opciones en esa lista. O las cosas están chequeadas o no. O sea, ¿está el chulo o no está? Si no está, yo puedo elegir sufrir porque no está y porque no lo hemos hecho. Y cuando esté, ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? Nos enfocamos en lo que falta. Y entonces, y si se termina la relación, pero no hemos llenado, y así es con todo. Entonces, más bien esos son momentos en los que sentí que efectivamente no era creador de mis emociones. De tus relaciones. De mis relaciones. Víctima de las relaciones. Les voy a contar cuando yo sí me he sentido muy creadora de mis relaciones. Recuerden que esto es un ejercicio activo. Espero que cada uno esté ahí. ¿Cuándo he sido creador de mis emociones? ¿Cuándo no de mis relaciones? ¿Cierto? Por ahí veo unos tomando nota. Mero diario ahí. Es que en este momento de mi vida. Ahí aquí va una pauta publicitaria. Freedom Wellness es la empresa que es... En español es libertad y bienestar. Entonces, esa es la empresa. Yo haciéndola y construyéndola como buen emprendedor y haciendo todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y es que es publicidad y continuación de tu presentación. Ok. O sea, creo que es adecuado también para Serenamente. Y es que sí, empresa, sí, clientes, sí, números, sí, colaboradores, sí. Y bien, y impuestos, y cosas legales, y competencia, marketing, sí, todo eso. Pero yo empecé a vivir eso de sí, ok. Y esto hay que resolverlo. Por ejemplo, emprendedores no, en sus vidas. En la vida uno tiene una gama de problemas y uno cree que el objetivo es solucionar los problemas. La empresa me enseñó que no. O sea, la empresa me enseñó que yo no puedo tener como objetivo solucionar todos mis problemas, porque es que eso no va a pasar. Es una expectativa que no se puede cumplir. Tengo 10 problemas y mi objetivo es solucionar los 10. No, porque las soluciones de esos van a generar otras situaciones y esas otras situaciones también las tengo que resolver. Entonces yo estaba en ese proceso, Freedom Wellness,
la empresa, Freedom Wellness, transformación física, entrenamiento, alimentación. Nosotros, nuestro pilar fundamental es la identidad y el ser, y el bienestar desde el ser. Y cuando llego a Serenamente y con Juli, surge una pregunta que se resuelve, y que Juli me ayuda a resolverla, y es cómo mi propósito personal, cómo el propósito de David está relacionado con la empresa y con el propósito de la empresa. Y ahora sí, ese paréntesis lo hago es porque a través de la empresa estoy escribiendo un libro que se llama Freedom Wellness. O sea, es el bienestar desde la libertad, el método para transformar el cuerpo desde la identidad para que sea más atlético, saludable y longevo. Y escribiendo algo, esto es lo que les quiero compartir, que es lo que estaba mencionando Juli, y es que unos están tomando nota, otros están escuchando, y se vuelve eso como de, bueno, pero entonces Juli dice algo, y bueno, pero entonces ustedes verifiquen y vayan a dónde fueron creadores de sus emociones y cuándo no, y cierto, ese es el ejercicio que se está planteando. Y escribí eso en el libro, que fue libros, podcast, conversaciones con otro, conversaciones con uno, son fuentes de recursos, como esta conversación, son fuentes de recursos para sus conversaciones y sus meditaciones con ustedes mismos. Y ahí no termina. Y el punto de esta información y de estos recursos es para que cada uno, no nosotros, o no porque lo digamos, cada uno a través de esa conversación interna va a tomar decisiones, y esas decisiones deben resultar en cambios de comportamiento. Ese es el punto. No importa lo valioso o lo bonito o lo romántico o lo conmovedor que Juli diga o que yo diga, si no genera una nueva conversación interna y si esa conversación no tiene una decisión de cambiar un comportamiento acá. Si no, nos quedamos en que es bonito y en que cómo me sentí en este momento. Pero no somos creadores de nuestras emociones en momentos puntuales, sino siempre, siempre. O sea, ya Juli, por ejemplo, en ese ejemplo, ella entendió que no sabía que iba a cuarto ejemplo para decir esto, pero bueno, ella no sabía que en la escena del aeropuerto con el papá no era, el propósito de ese momento no era generar una emoción en ese momento, era generar la conciencia de que era creadora de sus emociones y de que la iba a utilizar el resto de los momentos y que la tenía ella disponibilidad para hacerlo. Sí, porque mi pauta publicitaria era lo del libro. libro, para que sepan, es un libro, es lo máximo, va a ser lo máximo, o sea, de verdad, estoy demasiado emocionado con eso, demasiado emocionado. Bueno, próximamente les avisamos cuando salga. Volviendo al tema de cuándo sí he sido creadora de mis relaciones. Yo tuve una expareja, terminamos, y como a los 6 meses me fui para Italia. ¿Quiénes aquí conocen Lizzie McGuire? Puro Hilary Duff. A los que les estamos hablando en chino, es una película para niñas de una mujer que se va para Italia y vive pues ya un sueño de amor, ¿cierto? Entonces llego yo a Italia, cuando la propia película de Lizzie McGuire, sin buscarla, entonces conozco un italiano, no sé qué, me lleva a conocer Roma en su Fiat, que así por todas partes. O sea, Lizzie McGuire. Y empiezo yo a tener esa experiencia y yo, ¡jue madre! Si yo no hubiera estado tan consciente de mí en ese momento, tal vez estaría allá. Y empiezo a darme cuenta, esto que estoy viviendo está como repetido. Con la pareja que había terminado, también la conocí en otro país y también fue algo así re intenso. Y también fue a los 6 meses de haber terminado con mi primer novio. Yo decía, ¡jue madre! Esto es lo de repetir patrones. Es real y uno lo puede estudiar en la universidad, yo estudié psicología y demás, pero yo dije, wow. Y súper similar, con la misma intensidad, así. Y yo, ¿qué estoy repitiendo aquí? Y era, digamos, que una persona que también tenía, como el anterior, ese propósito de disfrutar la vida al máximo como su gran pilar, que es muy diferente a lo que yo estoy buscando en este momento de mi vida.
Entonces, literalmente me tocó hacer un stop y hacer una conversación conmigo misma. ¿Quiénes lo han tenido? Que uno para y uno dice, Rudy, vamos a hablar. ¿Qué estás haciendo? Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Me acuerdo yo en Roma sentada con un plato de pasta al frente y yo, Juliana, vamos a hablar. Yo, ¿quieres volver a repetir lo mismo? No. ¿Por qué te están atrayendo estas personas? Y es muy diferente. Yo creo que hay un momento en la vida que uno se da cuenta que esa atracción inexplicable no es amor. Esa rápida cuando ni siquiera conoce a sus papás, o sea, eso no es amor. Esas maripositas. Es como una respuesta inconsciente a observar que hay algo en el otro que te hace falta y te atrae. Y creemos que estoy súper enamorada. ¿Y qué me di cuenta yo que me estaba faltando en ese momento? Que aún no había creado mi propia definición de disfrute de vida, entonces las tomaba prestadas de hombres que la tenían muy clara. Entonces, ¿qué me dije yo a mí misma en ese momento? Y fue un compromiso, Juliana, no voy a empezar otra relación de pareja hasta no ser capaz de crear mis propios espacios de disfrute, unos que sepan a mí. Y ahí, ¿qué me tocó hacer? Aceptar que a Juliana Londoño no le gustan las fiestas para ir a emborracharse y bailar porque sí, no. Me gustan las de electrónica para sentir a Dios, sin sustancias, que no me gustan los grupos grandes, que me gustan las conversaciones largas con 1 o 2 personas tomando una copita de vino, que prefiero las tardes silenciosas con un librito y poder dormir temprano para ir al otro día a yoga en el bosque. Pero a veces, cuando no tenemos claro eso, el otro nos propone una definición de disfrute, pero estoy súper enamorada. Tomé la decisión de no continuar con eso, literalmente, película. Me dijo, quédate aquí, no sé qué, y yo me voy. ¿Y cómo es que llego a Medellín y empiezo a conocer un montón de gente al otro extremo, súper enfocadas en su empresa, en sus propósitos? Y ahí yo dije, wow, uno sí tiene el poder de crear sus relaciones, pero toca estar muy consciente desde dónde estoy eligiendo. Porque si voy a elegir desde las maripositas y ya, posiblemente estás eligiendo desde una necesidad que no has logrado resolver en ti. Entonces ahí me sentí muy creadora. Vamos para nuestra última pregunta y es, ¿cuándo te has sentido creador consciente en tu plan de vida, en tu negocio? David va a responder cuando sí y yo cuando no. Este es uno de los días más importantes de mi vida porque yo decidí que fuera uno de los días más importantes. 17 de noviembre del 2024. Domingo, la última pareja, la última relación a distancia, me manda un mensajito. El mensajito dice, prefiero estar sola. Y yo, como yo ya estaba en ese proceso de entender que soy creador de mis propias emociones, antes de caer en algo, yo también hice una pausa. Y yo dije, no, voy a elegir no destruirme. Y tuve una cosa maravillosa. Cuando pasó lo de Juliana, que eso fue hace 10 años, eso fue en 2015, perdón. Sí, el patrón fue 10 años. No, pero lo rompí. O sea, este es el happy ending, o sea, el final feliz. Entonces, en esta última ruptura, fui allá, o sea, pensé qué pasó. Y en esa de 10 años antes, yo me dije algo, como que intentando empezar a ser creador de mis emociones, no, esto no me puede dañar mi vida más de 2 meses. O sea, David, olvídate, 2 meses. Yo me puse ese cap. Por lo que decía yo ahora esos tiempos y esas formas de responder nos las enseñan. O sea, uno las tiene de otro lado. Como Juli leía en el otro la definición de el disfrute, es lo mismo, cómo manejar esa situación. Y yo en ese momento, o sea, 10 años atrás, dije, no, cuando es así y que te vas a casar y todo, no, eso es un duelo de yo no sé cuánto tiempo. O sea, como que entre más grave la cosa, unas reglas que no existen. Entonces yo empecé a identificar que eso es así, que no existen esas reglas. Entonces yo me dije, hace 10 años, 2 meses. Eso fue de diciembre. Ay, ¿sabe qué? ¿Sabe cuándo fue? 24 de diciembre. O sea, ese fue el regalo. Pero fue el regalo. O sea, de verdad, sí, la de hace 10 años.
Y ahí es donde uno resignifica la cosa. O sea, en ese momento era, ¿cómo me puedes hacer esto? ¿Cómo me cagas el diciembre? No. La resignificación, tú lo creas. Yo ahorita digo, es el regalo más grande que me han dado. Porque me mostraron cómo soy creador de mis emociones. Y fue que yo dije, no le voy a hacer caso al que me dice que esta tusa me va a durar 1 año o 2 años, sino que yo voy a decir cuánto. Y yo dije que 2 meses. Y eso fue en diciembre, entonces, no, para febrero yo estoy melo. Y resulta que en febrero, como si fuera magia, yo me empecé a sentir mejor y empecé a ser consciente que me sentía mejor. Y hoy es febrero. Entonces yo dije, ok, como que esto funciona así. Entonces, este 17 de noviembre del 2024, o sea, ahora, yo dije, y si no digo que 2 meses, sino que digo que 1 minuto. Y aquí respondo la respuesta de la pregunta de Juli, que fue que ese día, mientras pensaba eso, voy a Freedom, a la empresa, domingo, y el domingo estaba, y resulta que me escribe una persona con la que nos íbamos a conocer, se llama Daniel Boteros, un amigo y hermano, y no nos habíamos podido conocer, vive en Estados Unidos, no nos habíamos podido conocer en persona, y llega y me escribe, en ese día me escribe, estoy en Llano Grande, nos conocemos. Y yo, como con lo que me estaba pasando, yo, bueno, sí, nos conocemos y tenemos una conversación sobre mi negocio, sobre la empresa, de 3 horas. Y ese día marcó un antes y un después en la empresa, y yo me percibí como creador de toda mi realidad, porque se me olvidó que a mí me habían terminado ese mismo día. Entonces obviamente yo no me estaba sintiendo mal, y me di cuenta que, es con las emociones, es con las relaciones, es con el negocio, es con mi cuerpo. Yo soy creador de mi realidad completa. Y desde ese día, en relación al negocio, empecé a pensarlo y a crearlo así, a crearlo desde esa comprensión y desde esa admiración que yo estaba viviendo con mi experiencia. Fue una conversación que podríamos decir, era un extraño. O sea, yo lo estaba conociendo ese día. Y esa conversación, y él no sabía que estaba, obviamente yo no le dije, no, me acaban de terminar, imagínate. No, y fue una conversación muy poderosa, pero resulta que la conversación más poderosa fue la que creó el negocio que tengo ahora, y fue esa conversación, y Daniel tampoco es el responsable, fui yo. Entonces ahí me identifiqué que podemos ser creadores de toda nuestra realidad, y con el negocio lo verifiqué en ese momento. Entonces fueron insights o comprensiones que estaban ahí. Son respuestas que tenemos nosotros y que utilizamos el otro en una conversación para nosotros sacarla. Y eso me pasó con el negocio. Y de ahí en adelante, pues ahí fue cuando, digamos, en mi empresa fue una curva ascendente abrupta que es como cuando se cuentan esas historias de éxito o sea, es muchísimo más de lo que yo imaginaba y de lo que yo pudiese pedir. Piénsenlo así, es de bienestar, entrenamiento, entonces es un gimnasio, pero ahora no es un gimnasio, o sea, ahora es una cosa enorme que genera un impacto maravilloso en las personas, en los miembros de Freedom, en las personas que trabajamos en el equipo y en las personas que rodean la empresa. Entonces, ese fue el momento, ese día, en el que me sentí creador de mi negocio. Ok, ahora yo les voy a compartir cuándo no. Y creo que muchos vamos a sentir identificados en este momento porque aplica para otras áreas de nuestra vida. Tomando lo que acaba de decir David, él, para poder experimentar esa sensación de creación, tuvo que renunciar a alojar en sí mismo otro tipo de emociones y de pensamientos que le restarían energía creativa a la construcción de su negocio. Pero muchas veces en nuestros negocios pasa lo contrario. Les voy a contar algo en lo que sigo trabajando, no lo tengo resuelto todavía. Y es
el reto de decir que no. ¿Y qué pasa? No es una palabra tan cortica, o sea, es muy fácil. Pero cuando se sostiene en una creencia que parece que fuera liberadora, pero en verdad es muy limitante, y es la de, es que yo puedo con todo. Y eso es como si yo lo llevara tatuado en las venas, yo no sé, una cosa impresionante. Cada vez soy más consciente, pero sí ser creadores, que ya nos hemos dado cuenta, comienza mucho cuando hacemos una pausa y podemos elegir diferente. Una forma clara de saber que no estamos siendo creadores es cuando sentimos que nos gobiernan automatismos. ¿Cómo lo siento yo en esta área de mi negocio? Que me llegan un montón de propuestas y ahorita más que nos estamos expandiendo en redes, ¿cuántas propuestas no nos llegan? Yo les juro que a veces siento que hubiera como un pequeño duendecito adentro que dice que sí antes de que yo pueda decir que no. Y es como que me traen la propuesta y yo, que sí. Y yo, y siento que así es como se sienten otras áreas de nuestras emociones, como que en verdad queremos decir, no, mira, pero sale alguien con una rabia por allá, un monstruo. ¡Ah! Lo mismo en nuestras relaciones y sale por allá algo que no nos permite hacer la pausa. Esa parte es la no creadora de nosotros. ¿Qué parte es esa? Esa inmadurez emocional, esas cargas familiares que traemos a veces sin elegir. Pero decir que no estamos siendo nosotros no nos exime de las consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el 2023 llegaron 2 personas a que creáramos digitalmente toda la parte de cerebros que hacemos para empresas, que es una pues rama de Serenamente, cerebros empresariales de planeación. Y ustedes han sentido eso que uno dice, esto no va para ningún lado, pero hagámosle. Y metí tiempo a eso, creamos las páginas web, todo. Y yo me acuerdo dándonos la mano y yo, esto no va para ningún lado, pero hagámoslo. Y entonces, ¿qué pasó? Pérdida de tiempo, pérdida de dinero, recursos. Bueno, el año pasado llega una amiga, me dice, Juli, voy a sacar una marca de suplemento de bienestar. Es que tú eres bienestar en todas partes, tú deberías ser la imagen de la marca. Entonces, ¿qué pasa? Creemos de nuevo que poder con todo es muy liberador. Pero les voy a revelar algo, es un poquito narcisista. Entonces llega ella y me dice, tú vas a ser la imagen de esto porque eres el ejemplo de bienestar. Y yo, claro, ¿cómo no? Y es que yo ya trabajo todos los días en Serenamente, estoy estudiando una maestría, estoy en pareja tal y todo, pero yo puedo sacar el tiempo. Los sábados de 8 a 10 de la mañana lo puedo. ¿Cuántos no pensamos así? Y pues si empiezo los domingos de 5 a 9 de la noche, ahí saco ese proyecto. Y empieza ese duendecito. Sí, 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 no puedes decir que no. No lo puedes perder. Entonces, ¿qué pasó? Dije que sí. Pero, como ya he ido aproximándome a analizar ese comportamiento, ya dije que sí con náuseas. Entonces fue diferente. Porque iba a las reuniones y me daba ganas de vomitar. Y empecé a escuchar mi cuerpo. Y dije, esto es un no. Ya habíamos comprado tiquetes para ir a mirar el proveedor en Bogotá del suplemento. Los perdí. Entonces, ¿cuál es la trampa ahí? Que creemos que el sí, como suena tan bonito, es ganador. Pero a veces un no puede ser lo más liberador para la otra persona y para ti, para que cada uno encuentre su sí profundo. Entonces, en la parte del negocio, ese ha sido, sigue siendo. Entonces, si me hacen propuestas y les digo que me den un tiempo, esa es mi nueva metodología. Ya no digo que sea ahí mismo. Yo misma le digo, ¿qué hubo, Peter? No. Deme una pausa porque necesito ir a tener ese tiempo. Todavía no lo he logrado, como siento que en este momento lo hago con mis emociones. Ayer íbamos en el carro, yo hablando con mi mamá, que no podíamos traer estas sillas, que no sé qué. Y llega Gaby y me dice, wow, te nota que has trabajado tus emociones. Y yo, ya me sale natural, pero en la parte de los negocios todavía estoy en ese nivel de conciencia donde me tengo que abrir un espacio que me permita sacar esa versión creadora. Y está bien si se encuentran en esa etapa. En algunas áreas de nuestra vida ya lo hacemos natural. En otras, toca amarrar a ese duendecito que es autómata, decirle que nos vamos a ir a conversar y ahí posibilitar ese ser creador, darle un espacio para que surja. Bueno, estas eran nuestras preguntas para el espacio de hoy.
¿Por qué en estas diferentes áreas? Porque así ha sido el ciclo de Serenamente y de mi vida. Primero, para poder vivir tuve que aprender a crear mis emociones, que eso fue en Australia. Ahí nació Imperturbable, que es nuestro programa pues de gestión emocional y fortaleza mental. Luego tuve un tema pues de las rupturas y demás, y ahí nació Tu Salvación, un programa para crear relaciones conscientes, para entender cuáles son los tipos de apego, uno por qué escoge, a quién escoge, de dónde, qué está cargando de los padres. Y luego dije, ¿cómo voy a expandir Serenamente? Y ahí nació y creció Metas Conscientes, que es todo un programa de planeación de vida, definición de propósito, de metas, de planes estructurados. Les dije que hoy había una sorpresa para los que estuvieron ahí leyendo los mensajitos en el grupo. ¿Y de qué se trata la sorpresa? ¿Qué te da risa la sorpresa? Yo creo que tú no sabes cuál es la sorpresa. Mentiras que sí. El podcast que nosotros teníamos pues en Serenamente, nació hace 2 años, cuando yo tuve un accidente muy fuerte, donde estuve un mes en cama, me quebré la cadera, bueno, en fin. Y literalmente no me podía mover, o sea, era acostada en la cama 24/7. Pero como ya había interiorizado tanto el tema de gestión emocional, ahí ya no había ningún duendecito queriendo responder autómata, sino que ya lo había incorporado en mi ser. Pude usar mi energía para otras cosas. Y ahí nació Jóvenes y Sabios, que eran estos bed talks en la cama, donde yo traía a 2 personas a conversar conmigo ahí acostados, perdón. Y pues hablábamos de cómo, a pesar de las circunstancias, elegir la forma en que tomábamos lo que sucedía a través de los conceptos del estoicismo, amor fati, memento mori, cura sui. Entonces, siendo muy fieles al tema del estoicismo, lo llamamos Jóvenes y Sabios porque un fundamento de Serenamente es que no hay que esperar a estar viejos para pensarnos y que sabiduría no es la consecuencia directa de la edad, sino que uno puede, joven, reflexionar y tomar decisiones conscientes. Pero ¿qué pasó? Siento que Serenamente ha crecido mucho más allá de estoicismo aplicado. Como les digo, luego está el tema de Metas Conscientes, está el tema de Tu Salvación. Y lo que me di cuenta es que las personas que llegan a Serenamente son personas que ya saben que tienen el poder de construir su vida. El que está parchado en lo tradicional o en el camino que de pronto le ha otorgado la sociedad o su familia sin siquiera cuestionarlo, no llega Serenamente. Aquí hay muchos que ya han estado en programas de Serenamente. Han llegado por preguntas fuertes, dándose cuenta de que, pucha, necesito hacer un alto en mi camino y elegir diferente. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, la sorpresa que les tengo es que vamos a cambiar la imagen de nuestro podcast y con casi 60, 70 creadores aquí presentes, nuestro nuevo nombre va a ser Creadores. Entonces, hoy están haciendo parte del primer episodio oficial de Creadores, porque quiero que cualquier persona que siquiera ponga un pie en Serenamente o que medio mire la página web o el Instagram, ahí mismo recuerde que puede ser creador de su vida. Que si ya después se quiere ir por el lado de las emociones, de las relaciones o de su planeación, listo. Pero que cuando llegue a la casa de Serenamente, recuerde su poder. Y no espere para usarlo. Que sienta esa urgencia sana de ponerlo en acción. Entonces, ese es nuestro nuevo nombre. Viene también con unas sorpresas hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se apagó? Ay, no. O sea, que se apagó la cámara en pleno momento de... ¿Cuál? No. Sí, entonces, que esto viene con unos regalos muy bacanos. Y antes de decírselos, David, ¿tú qué viviste en Metas Conscientes? Tuve una de las revelaciones más poderosas, que es la que más estoy utilizando ahora, y es el descubrimiento de mi propósito. ¿Sí? Es eso. Y es muy importante porque ese es el mediador de un montón, y si uno quiere el 100% de los comportamientos que uno tenga. Porque si uno define eso, ya cada cosa que haga va a tener sentido o no en relación a ese propósito. Desde una relación o desde algo en el negocio o desde una propuesta, es un elemento que funciona, o eso es lo que me ha pasado a mí, a modo de criterio
para yo saber si digo que sí o que no a algo. Saber y conocer, haber definido el propósito y que la ejecución de lo que yo haga surge desde ahí. Creo que me acabas de dar un material excelente para concluir este espacio y es cuando no nos tomamos el tiempo para pausar y pensar nuestra vida, qué queremos y cómo lo vamos a hacer, ¿quién es el que va a elegir? El duendecito autómata que no hemos resuelto. Entonces, metas conscientes, ¿qué es? Es un fin de semana, esta versión presencial, vamos a tener el 23 y 24 de mayo, donde hacemos primero una activación emocional para definir sus metas, su propósito de vida, qué es lo que ustedes realmente desean con su alma. Luego una racional para aterrizarlo en un plan estructurado, o sea, que de verdad lo puedan accionar. Luego una instintiva para aprender a salir de la zona de confort, porque usualmente nuestros sueños no nos amenazan. Nadie nos dice, Juli, si no sacas el podcast de creadores, te matamos. Entonces hay que crear esa urgencia. Y por último, una activación espiritual para ya conectarse con una energía superior, un poder más grande que los acompañe y que ustedes se sientan confiados y tranquilos en el proceso. Entonces el mega regalo es que primero viene con una muy buena noticia. Yo no sé qué está pasando en Serenamente, pero estamos creciendo a un nivel acelerado, pero Angie me decía, Juli, pucha, pero ¿cómo así? ¿Y toda esa gente? No. Sí, Angie, vamos para allá. Es más, les cuento que a esta caminata se inscribieron 120 personas. Entonces, el regalo es que ya se acabó la preventa. Ni siquiera lo ha sacado en Instagram. O sea, no lo ha sacado en ninguna parte. Ya se acabó la preventa. Y eso me hace muy feliz. Pero la sorpresa es... Ay, gracias. Ya eso, Angie. Que para los que están aquí hoy, solo por hoy, ahorita se pueden acercar a Angie o a mí, nos dan el nombre, los contactamos en la tarde, van a tener el 25% de descuento del evento. Son 2 días, hay un plan base que es pues con todo el material, la definición de tus metas, propósito y tu plan estructurado. Y hay un plan VIP que ya garantiza ese plan, y es que después del evento te quedas conmigo revisando qué fue lo que definiste, o sea, que quede chequeado, y solamente unas personas nos vamos luego a reflexionar sobre lo que vivimos en una fogata con un restaurante hermoso que es Bárbaro, arriba pues por Las Palmas. Además de luego reunirnos durante un mes de seguimiento, o sea, garantizar que lo que formulaste en el evento se cumpla. Ese es el plan VIP. Entonces, bueno, ya saben que se pueden acercar a Angie o a mí al finalizar. Y ya nos vamos a ir a caminar después de toda esta previa. Sé que no van a caminar igual. ¿Por qué? Primer paso para uno ser creador, observar. Creo que nunca se les va a olvidar la historia de mi papá, ¿cierto? Del aeropuerto. Hoy, mientras estemos caminando, que hoy tenemos aquí unos guías muy especiales, tenemos a Pili y a Martín que nos van a estar guiando hoy, ellos son de Walking Souls, creadores de un espacio para esas caminatas también de conexión con la naturaleza, con nosotros mismos, nos van a estar pues guiando en el espacio de hoy. Vamos ya entonces a cerrar. Quiero que estos nuevos episodios cierren con un aprendizaje, pero concreto, o sea, accionable de lo que hablamos hoy. ¿Qué harías tú con lo que hablamos hoy esta semana? Que lo primero que hagan en el día cuando se levantan sea tener esa conversación con ustedes mismos utilizando los recursos que ya tienen y han vivido. Ese es el accionable. El aprendizaje es comprender que somos creadores de nuestra realidad. Mi aprendizaje de hoy es que muchas veces queremos que el otro cambie su comportamiento. ¿Cómo está siendo tan inconsciente? Pero a veces la forma más directa de facilitarle a otro que sea creador de su vida es nosotros facilitándole un silencio. Es decir, dándole la posibilidad de que él o ella se observe, en vez de decirle qué debe o no hacer. Como la historia que les compartí de mi padre. Ser creador es posibilitar que otro también lo sea. Entonces, viene alguien con una reacción así violenta, le puedo regalar un silencio para que él o ella se observe. Y esa forma estoy con la palabra, posibilitarle, de posibilitarle al otro la oportunidad de crearse, está generando que yo también cree en mi propia vida, porque cuando el otro se convierte en un creador, es muy diferente a la interacción. Ya no somos 2 duendecitos peleando, sino 2 seres creadores y conscientes
construyendo una vida que de verdad amen. Entonces, bueno, cerramos con ese aprendizaje. Les quiero dejar una pregunta incómoda, lo voy a llamar así en estas franjas de estos episodios. Y es, ¿en qué parte de tu vida estás dejando que una reacción automática tome decisiones que deberían ser tuyas? O sea, ¿en qué parte de tu vida está decidiendo el duendecito autómata? Eso me lo acabo de inventar hoy del duendecito autómata, pero como que está siendo bastante revelador. Entonces, cada uno, ¿en qué parte de mi vida estoy dejando que ese duendecito sea el que decida algo que yo debería creer? Los quiero ya dejar con este mensaje, y es que es difícil crear en tu vida algo que impacte a otros si primero no te has creado a ti mismo. Creemos que somos seres únicos por nuestro nombre, pero ¿cuántos aquí escogieron su nombre? Pues yo me puse ahorita Juliana Serena, pero el Juliana me lo dieron, ¿cierto? Así como muchas veces también traemos, sin haber escogido, nuestra inmadurez emocional, como traemos cargas familiares que heredamos que no elegimos, como también a veces traemos autosabotaje o ideas que no aterrizamos, y que culpar a otros, a la familia, a las circunstancias o a la personalidad no nos va a ayudar a evolucionar. Mientras no te conozcas, tu realidad no va a ser el producto de tus decisiones, sino de tus reacciones inconscientes. Pero solamente cuando hagas una pausa para crear tus emociones, para crear tus relaciones y para liderar tu propio proyecto de vida futuro, es que vas a poder liderar algo más grande que tú, poder liderar a otros. Entonces, con eso cerramos nuestro episodio de hoy. Vamos a pasar a darles unos regalitos demasiado ricos de nuestros aliados. En todos los espacios de Serenamente me gusta tener una plataforma también para otros emprendimientos, otras empresas que estén igual de comprometidos como yo, de que podemos crear una vida consciente y de bienestar. Entonces voy a traer por acá, que vamos a recibir cada uno, jugos extra naturales que literalmente toca traerlos congelados porque son todo full frutica, naranja, manzana, zanahoria, limón, cúrcuma, jengibre. También hay de remolacha, jugo verde. Esta marca es batido.co. Son deliciosos. Batido está abriendo hoy en Arcadia, su local en Arcadia, y también tienen un local en Provenza. Venden también toda esta parte de yogurts griegos, smoothies, todo súper limpio, fresco para que hoy lo degustemos. Son hidratación importantísima por parte de Freedom Wellness. Algo muy bacano, pues es que David como que contó que ya no son solo un gimnasio, pero ellos literalmente ya tienen acompañamientos de 3 meses, 6 meses, 1 año, porque ya entendieron que hacer ejercicio no es suficiente para lograr el cuerpo que soñamos, que hay un cambio de identidad mucho más profundo que debemos hacer, y ellos son expertos en acompañarnos en eso. Y uno de los pilares es toda la parte de la alimentación, también del descanso, y por ejemplo temas como la hidratación. Hoy me tomé un tarro de agua con sal porque él me está enseñando cómo hidratarme mejor. En Freedom se llama Micheladita Freedom. Micheladita Freedom. Pues hoy les debemos la michelada, pero aquí nos van a estar hidratando hoy. También darle gracias a todo el equipo de Freedom por acompañarnos en esta organización. Continuamos. Galletitas de Limona. ¿Conocen Limona? Queda allá abajito en Envigado. Es un restaurante de brunch, desayunos, almuerzos, comidas. ¿Y por qué están aquí hoy? Porque yo mantengo allá. O sea, ya me conocen todas las dueñas. Me parece el spot perfecto para las reuniones y comer también saludable. Entonces hoy nos están acompañando con unas galletitas, todo saludable, sin azúcar, y también nos dan un regalito para irnos a comer 2 bowls de azaí por 50.000. Listo. Tenemos por aquí fit cakes, también alfajores sin azúcar, todo sin azúcar. Sin aceites vegetales, sin azúcares añadidos, harina de almendras, arequipe sin azúcar. Entonces, para que también nos dé la energía para la caminata de hoy. Y antes de arrancar, hay unos probadores de estos, ¿cómo es que se llama esto? Rolons, para entrar en otro estado para la caminata, para que estén más conectados, de la marca Aria.
Pero Aria va a hacer un cambio de imagen, entonces por eso pues hoy lo vamos a probar. Si alguno quiere llevar, luego también tenemos ahí, ellos trajeron para la venta. Alguien que quisiera compartirnos qué se lleva hoy, muy breve, de este espacio antes de que nos vayamos a caminar. Señorita, pero venga para acá. ¡Ah, va a llorar! Quizás a nombre mío y a nombre de todos los presentes, fue la posibilidad de hacernos esa pregunta: ¿qué estoy creando para mi vida? ¿Qué estoy creando para lo que quiero ser? ¿Qué estoy creando para las futuras generaciones? Porque al final el impacto no solo soy yo, es mi familia, es mi entorno y es el que convive en los diferentes espacios en los que yo me puedo desarrollar. Entonces creo que yo me llevo es cómo creo, qué estoy creando y para qué lo estoy creando. El momento en que alguien llega serenamente es el momento en que su alma lo necesita. A eso nos dedicamos, a acompañarlos, a que esas preguntas de qué hago con mi vida, que a veces pesan tanto, tengan un camino claro para resolverlas.